Después de muchísimo, pero muchísimo backtesting, encontré una estrategia de trading que literalmente te va a ser rentable en muy pero muy poco tiempo. La estrategia de la que te hablo no usa ni indicadores ni osciladores mágicos, que es lo que te quiere vender todo el mundo, que usa este indicador que predice el futuro, que usa este oscilador que es el mejor de todos. No, nada de esto, porque estas cosas en la mayoría de las ocasiones no sirven. La estrategia de la que te hablo simplemente utiliza acción del precio en un horario determinado y siguiendo unos patrones que se repiten muchísimas pero muchísimas veces a la semana. Y en este video te voy a contar desde cero cómo es que vas a poder utilizar esta estrategia. Y por cierto, acuérdense de que acá abajo en la descripción de este video les voy a estar dejando el link a la comunidad de Telegram completamente gratuita, en donde en muchas ocasiones paso ejemplos que se dieron en el mercado de esta estrategia, como por ejemplo esta de acá, que justamente es la que voy a comentar en este video. Así que nada, ya saben, si se quieren unir de manera 100% gratuita, pueden hacerlo con el link de abajo de la descripción. Primeramente, lo que tenemos que hacer es determinar en qué horario se va a operar y por qué es que se va a operar la estrategia en ese horario en particular. La estrategia se va a operar en el horario de la sesión de Nueva York. Si no sabes, el horario de las sesiones son estos de acá. El horario de Tokio de 21 a 6 de la mañana, horario de Londres de 5 a 13 horas y horario de Nueva York, que es donde les voy a mostrar la estrategia, es de 9 a 13 horas. También se puede operar en Londres, pero personalmente prefiero hacerlo en Nueva York. Esto acuérdense que es horario Argentina, o sea que si ustedes son de otro país, en realidad no van a ser las 9, sino que tendrían que transformar el horario de Argentina al horario de su país. ¿Y por qué es que se va a operar en este horario? Bueno, se va a operar en este horario porque es cuando abre la bolsa de Nueva York y las instituciones comienzan a hacer, las instituciones grandes, ¿no?, que manejan millones y millones, comienzan a hacer operaciones. Comienzan a hacer operaciones y a manipular a los traders minoristas. Y es en estas manipulaciones, inyección de liquidez, que nosotros nos vamos a querer sumar, porque generalmente va a haber movimientos bastante fuertes, lo que significa que si hacemos bien la operación y operamos en el momento exacto, vamos a llevarnos ganancias de una forma bastante rápida y con un radio de riesgo-beneficio bastante alto también. Es por eso que nosotros queremos hacer las operaciones en estos horarios en particular. Para que no te vuelvas loco y tengas que estar mirando acá abajo cuándo es que cae exactamente ese horario, simplemente lo que vas a hacer va a ser agarrar este indicador que se llama ICT KZS. Yo siempre lo recomiendo, es súper útil y súper sencillo. Simplemente te vas a tener que ir a la caja de indicadores y acá en comunidad vas a tener que buscar el que se llama ICT Session Killzone del autor Yangtze. Una vez que agregaste ese indicador, vas a tener que configurarlo con los siguientes parámetros, a excepción obviamente del horario, que a mí me dice GMT-3, GMT-3, y acá configuré el horario en GMT-3, pero vos lo vas a tener que hacer en el horario de tu país. Ponele sos de España, será otro tipo de GMT. Esto es simplemente irte a Google y transformar ese horario. Una vez que pusiste el indicador ese, seguramente te aparezcan estas cajitas de acá que simplemente indican las sesiones. Por ejemplo, en este caso, la azul sería la sesión de Londres y la violeta, que es la que nos interesa, va a ser la sesión de Nueva York. La estrategia se va a operar principalmente en Forex, más concretamente en el euro-dólar, y se va a operar en la temporalidad de H1, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Es decir, en el gráfico de 1 hora y de 15 minutos vamos a hacer un análisis para que tengamos una idea de la dirección del precio, y después vamos a bajar a 5 minutos, 3 minutos o 1 minuto, puede ser cualquiera siempre y cuando se den las señales, buenas señales, para en esos gráficos, para en esa temporalidad operar. Acuérdense que si todavía no tienen broker, no saben cómo operar y están buscando uno que tenga muchas opciones de depósito, muchos activos que operar y sobre todo, lo más importante, que tenga bajas comisiones, yo les voy a estar dejando el link a HFM, que es el broker que yo les recomiendo, y además acá arriba les voy a estar dejando un video tutorial de cómo se hace absolutamente todo, desde un análisis del broker hasta cómo operar. Así que simplemente van a este video y ya. Lo siguiente que vamos a necesitar hacer es, bueno, ya sabemos la temporalidad que tenemos que usar, pero ¿qué es lo que vamos a estar buscando en esas temporalidades? Ya sea la de 1 hora para el análisis o la de 1 minuto para operar, por ejemplo. Bueno, vamos a tener que buscar ciertas zonas de interés. ¿Cuáles son estas zonas de interés?, me vas a estar preguntando. Bueno, estas zonas de interés son las siguientes: un order block, un imbalance, zonas de liquidez como máximos o mínimos que sean más o menos relevantes, si son de días anteriores
o sesiones anteriores, muchísimo pero muchísimo mejor. Y otra cosa que puede ser de zona de interés es una línea de tendencia. Una línea de tendencia es bastante clave porque vamos a estar operando a favor de esa tendencia, a favor de esa marea. Es como cuando estás en un río y tratás de nadar a contracorriente. Difícilmente lo vas a lograr porque el río empuja en una dirección. Bueno, la tendencia es lo mismo. Vamos a tratar de ir con la tendencia porque se mueve en una sola dirección. A menos que sea una tendencia lateral, pero eso ya es otra cosa. Si no sabes cuáles son estas zonas de interés, te lo explico absolutamente todo en el video de los conceptos de ICT que te voy a dejar por acá arriba, pero igualmente te lo voy a explicar ahora de una forma fácil. Vamos poco a poco, así entendés exactamente todo. El order block. ¿Qué es el order block? Seguramente lo escuchaste un montón de veces. Es simplemente la vela anterior antes de que se genere un movimiento muy fuerte. Por ejemplo, una cosa así, ¿no? Acá se genera un movimiento muy fuerte, después el precio continúa. Esta de acá, esta velita de acá, sería nuestro order block. ¿Qué esperaríamos en ese caso? Esperaríamos a que el precio reteste nuevamente esa zona y rebote en ese punto. En esta vela de acá, que fue la anterior antes de que se genere ese movimiento muy fuerte al alza. Los imbalances. ¿Qué son los imbalances? Me vas a decir. Es simplemente, vos imaginate que tenés una vela, tenés otra vela, da igual el color, da igual la mecha, da igual absolutamente todo. Pero imagínate que tenés 3 velas, siempre un imbalance aparece con 3 velas. Acá le voy a poner la mecha también, por la duda, por si te llegas a confundir. Entre la mecha de la primera vela y la mecha de la tercera vela, ven que hay como un espacio vacío. Ese es un espacio que no se están tocando, ese espacio vacío es el imbalance, el FBG, algunos lo llaman, acá te lo voy a anotar también. Imbalance o FBG, es exactamente lo mismo. ¿Para qué nos sirve este imbalance? Bueno, nos sirve por si el precio después quiere bajar de nuevo, en este caso, y rebotar en ese punto. Es decir, nos sirve como un punto de rebote. Después vamos a tener las zonas de liquidez. ¿Cuáles son estas zonas de liquidez? Bueno, van a ser zonas que estén arriba de los máximos o debajo de los mínimos. Acá te lo voy a mostrar. Imagínate que tenés el precio así. Da exactamente igual como está el precio realmente, pero te voy a mostrar un gráfico rápido, así lo entendés. Acá, encima de este máximo, hay una zona de liquidez. El precio agarra esta zona de liquidez, ahí lo agarra, y empieza a bajar. ¿Hasta dónde baja? Probablemente, siempre hablando de probabilidades, ¿no? Nada de seguridad, siempre probabilidades. Baja hasta la próxima zona de liquidez. Es debajo de este mínimo. Este mínimo de acá tenía liquidez también. El precio agarra esa liquidez y nuevamente se da la vuelta. Y así sucesivamente. En toda zona de máximo y mínimo va a haber liquidez. Ahora puede ser también que haya una zona que tenga un doble máximo, por ejemplo, y el precio agarre esa liquidez del doble máximo y probablemente reaccione mucho más fuerte. Por ejemplo, acá tenemos la liquidez de este máximo y de este máximo. Entonces el precio agarra la liquidez de esos dos máximos y va a reaccionar probablemente mucho más fuerte que si fuera uno solo. Y finalmente tenemos las líneas de tendencia. ¿Cuáles son las líneas de tendencia? Probablemente ya lo sepas, pero igualmente te lo voy a mostrar porque algunos son principiantes y quizás no lo saben. Así que te lo voy a mostrar de todas formas. Tenemos una tendencia bajista que se caracteriza porque tiene máximos y mínimos que son cada vez más bajos. Ves que este máximo es más bajo que este mínimo es más bajo que este. Eso sería una tendencia bajista. Bueno, en esa tendencia bajista nosotros podemos marcar esos máximos con una línea o un rectángulo en este caso para formar esa línea de tendencia y esperar nuevamente a que el precio agarre esa línea de tendencia y empiece a bajar de nuevo. Lo mismo podría ser con una tendencia alcista, ¿no? Solo que en lugar de máximos y mínimos cada vez más bajos, vamos a tener máximos y mínimos cada vez más altos. Entonces marcaríamos en este caso los mínimos porque no formarían esa tendencia bajista. Y esperaríamos, por ejemplo, que en este punto el precio agarre esa línea de tendencia para que después vuelva a subir. Básicamente estos son nuestros puntos de interés. Acá te los marqué con rojo para que se entienda mejor. Si fuera los casos contrarios, sería exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el order block genera un movimiento muy fuerte, después va a buscar esa vela anterior antes de que se genere un movimiento muy fuerte y termina cayendo. En el caso del imbalance sería lo mismo, hay un imbalance, el precio lo supera y en ese punto de imbalance el precio puede rebotar hacia la baja. Lo mismo con la zona de liquidez o las líneas de tendencia. Pero acá la verdadera pregunta es, ¿ya está? ¿El precio toca esta línea roja y operamos? No, necesitamos una serie de confirmaciones.
¿Cuáles son estas confirmaciones? Bueno, en mi caso particular yo uso las velas. Trato de ver qué me están diciendo las velas dependiendo de la fuerza que tengan, dependiendo de si es un envolvente, etc. Principalmente me fijo en 3 velas o patrones que pueden tener bastante probabilidad de rebotar. Me fijo en las envolventes, ya sea bajista o alcista, en las velas del tipo martillo que tengan una mecha bastante grande generalmente, y también me fijo si hay varias velas de rechazo. Lucas, ¿cuáles son estas velas? Me vas a decir. Bueno, estas velas son las siguientes. La envolvente, por ejemplo, es una cosa así, ¿no? Una vela que envuelve a la anterior, ya sea alcista o bajista. En este caso, por ejemplo, si es una vela verde muy grande, después de una vela roja va a ser una envolvente alcista. Y esperaríamos a que el precio suba. En caso contrario, por ejemplo, podría ser, es decir, el precio venía hacia la baja, nos generó esta vela, después se supondría que el precio tendría que ir al alza. El caso contrario a este sería una envolvente bajista, que literalmente sería al revés. Esta de acá, la grande, digamos, sería la vela roja y la chiquita la verde. Entonces el precio venía de abajo para arriba, apareció este patrón y ahora el precio seguramente vaya a caer. Acá obviamente que las velas pueden tener su mecha, pueden ser un poco más chicas, un poco más grandes. Esto puede variar, pero lo importante es que la vela esta envuelva a la anterior vela. ¿Vela del tipo martillo? ¿Cuál es la vela del tipo martillo? Me vas a preguntar. Bueno, la vela del tipo martillo es la siguiente. Imagínate que teníamos este mismo caso. Teníamos exactamente este mismo caso. Había una tendencia bajista y después de la nada empieza a aparecer una vela de este tipo. Da exactamente igual el color. Lo importante es que acá tiene una mecha muy, pero muy gigante. O sea, la mecha es como 5, 6 veces el tamaño del cuerpo. Es decir, este es el tamaño del cuerpo. La mecha es 4 o 5 veces el tamaño del cuerpo. Puede ser que sea 3 veces, 2 veces, pero cuanto mayor sea esa mecha, más seguridad va a haber. En el caso contrario, lo mismo. Tenemos una tendencia alcista. Después aparece una vela del tipo martillo, que ya te digo, no importa demasiado el color, pero nos deja una mecha muy grande, en este caso para arriba. En ese caso esperaríamos a que el precio se vaya hacia abajo con mucha fuerza. Y la última confirmación sería como varias velas de rechazo. Imagínate que tenés una tendencia alcista y después el precio llega a alguna de nuestras zonas de interés, que como te dije eran estas de acá. Acordate que siempre el patrón de martillo o de envolvente va a tener que aparecer en estas partes de acá, en las partes rojas, que son nuestras zonas de interés. Pero bueno, imagínate que el precio llega a alguna de nuestras zonas de interés y nos empieza a dar velas chiquititas, varias velas chiquititas con rechazo. Por ejemplo, imagínate que te da una acá, no es demasiado martillo porque tiene como mecha de los dos lados, una mecha muy chiquita de los dos lados. Y nos da una, después nos da otra, nos da 2, 3 velas chiquititas que como que no están demasiado decididas para qué lado ir. Bueno, esto indica un posible rechazo, así que en ese caso es muy posible también que se dé vuelta el precio, ya sea para la baja o en el caso contrario para el alza. Como te digo, una vez que identificamos nuestras zonas de interés y encontramos nuestro gatillo de entrada, digamos, vamos a tener que abrir una operación estableciendo un stop loss debajo o encima del patrón que nosotros elegimos y un take profit, un radio riesgo beneficio mínimo de 2 a 1. Capaz que tenés 1,5 a 1, ponés 2 a 1 mínimo, te vas a la siguiente zona de interés. ¿Cuáles son estas zonas de interés? Las mismas que te mostré anteriormente. Casi siempre es algún imbalance o una zona de liquidez. Pero cualquiera de estas puede ser válida, ya sea línea de tendencia, order block o la que sea. Te voy a mostrar un ejemplo en el caso del order block. Imagínate que el precio está así, acá teníamos nuestro order block, ahí lo teníamos, nuestra zona de interés. El precio después vuelve a bajar y acá aparece una vela del tipo martillo, que te lo hice recontra exagerado, así se entiende. En ese caso estarías abriendo tu operación al cierre de esa vela, el stop loss por debajo de esa vela y el take profit probablemente en la próxima zona de interés. Imagínate que acá tenías un máximo, me lo estoy inventando, entonces pondrías el take profit en esa zona. Que ahora que el radio riesgo beneficio, que acá lo puedes ver que es 1.58 en este caso, no llega al 2 a 1, bueno, te irías a la siguiente zona de interés. Esta zona de interés generalmente te la vas a fijar en el gráfico de 5 minutos, es decir, si operas en 5 minutos vas a usar zonas de interés del gráfico de 5 minutos y si operas en el gráfico de 1 minuto o 3 minutos vas a también usar zona de interés del gráfico de 5 minutos. Pero bueno, me parece que ya les expliqué bastante teoría, así que vayamos a la práctica. Yo te voy a mostrar la práctica con la herramienta esta de reproducción que se encuentra dentro de TradingView,
que es una herramienta fundamental para hacer backtesting. Si no te viste el video del backtesting, te lo voy a estar dejando por acá, pero es algo muy clave justamente el backtesting para que practiques esta estrategia. Y nada más, esta herramienta de reproducción la vas a poder tener en el pack premium de TradingView, pero tranquilo porque con el link que te voy a estar dejando en la descripción y literalmente con el pack más básico, que es esta de acá que sale $13 por año, ya vas a poder tener esa herramienta para hacer el backtesting y nada más sale $155 por año, que si vos le sacás los $15 por usar el link que te dejo en la descripción y además haces la prueba gratis, porque TradingView tiene pruebas gratuitas de 30 días para que lo pruebes por si no estás convencido, después ellos te van a hacer probablemente un 40% de descuento, así que en realidad vas a estar pagando alrededor de $100 por un año de TradingView, que créeme que lo vale totalmente. Pero bueno, voy a poner la herramienta de reproducción de barras. Estaríamos más o menos en este día, que es donde se dio la operación. Estamos en el gráfico horario porque acá vamos a hacer nuestro análisis. Acá estaríamos a las 8, o sea, ya la siguiente vela sería la sesión de Nueva York, que es la que a nosotros nos interesa para operar. ¿Qué es lo que podemos analizar acá? Bueno, clarísimo está que acá hay un order block. Hay un movimiento súper fuerte. La vela anterior a ese movimiento, ¿cuál es? Acá te lo voy a marcar. Eso está súper, pero súper claro. Así que marcaríamos ese order block. ¿Qué más podemos analizar? Bueno, acá tenemos una tendencia bajista. Clara tendencia bajista porque tenemos este máximo. Acá tenemos varios máximos que si bien no se ven en esta temporalidad, en la de 5 minutos seguramente se ve un poco mejor. Otra cosa que podemos analizar. Bueno, acá tenemos una zona de imbalance. Mirá, si te fijas, acá tenemos una pequeñísima zona de imbalance porque no se toca esta mecha con esta mecha. Y acá arriba tenemos otra zona de imbalance. Más cositas que tenemos. Bueno, debajo de este order block obviamente que hay liquidez. Y pues acá abajo hay más liquidez todavía. Básicamente eso es lo que podríamos analizar en este gráfico de una hora. Ahora vamos a ir al gráfico de 15 minutos a ver si podemos afinar estas cosas que encontramos. Vemos que el imbalance está más o menos en el mismo lugar, este otro imbalance también, la línea de tendencia también. Acá de hecho podríamos agregar un imbalance extra, ya que está en el gráfico de 15 minutos. Este imbalance acá. Y el order block realmente también lo podríamos afinar un poco. Podríamos achicarlo hasta este punto de acá. Básicamente eso sería lo que tendríamos. Ahora sí vamos a tener que irnos al gráfico de 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Vamos a tener que ir viendo los tres gráficos a ver si se nos presenta algún buen patrón de vela, algo que parezca fuera de lo normal y que realmente nos llame la atención, porque decimos, bueno, se presentó este patrón, esta es la señal para hacer la operación, porque es una vela distinta de las demás. Entonces en ese patrón vamos a hacer la operación. Vamos al gráfico de 5 minutos. Acá obviamente en el gráfico de 5 minutos también podemos marcar la zona de interés, pero si te fijas, mira, coincide literalmente con la que habíamos marcado en una hora. Acá teníamos el imbalance en una hora y acá en 5 minutos no solamente tenemos el imbalance, que te lo voy a marcar si querés, lo tenemos acá, sino que también tenemos muchísima liquidez, la liquidez de este máximo y de este máximo. Pero bueno, vamos a pasar vela por vela a ver si encontramos algo. Como ven, acá el precio se quiere ir para abajo, quiere llegar hasta ese order block. Acá podríamos marcar imbalances que se nos generaron. Ahí el precio tocó el order block. Vamos al gráfico de 3 minutos a ver si pasó algo interesante. Esta vela no da demasiada confianza porque es una vela más bien de indecisión. Esta vela en el gráfico de 1 minuto, para operar el gráfico de 1 minuto tiene que ser una vela muy buena, porque si son las chiquitas generalmente no dan demasiada confianza. Tiene que ser una vela realmente buena para operar en el gráfico de 1 minuto. Si no, lo que te recomiendo 3 minutos o 5 minutos sobre todo. 5 minutos apareció esta vela, que podría ser una vela bastante buena. En ese caso podríamos realizar la operación de esta forma, ¿no? Con un take profit, por ejemplo, que está acá arriba, ya que es una de nuestras zonas de interés. Seguimos pasando y vemos que el precio ya nos tocó el stop loss. Pero no pasa nada, eso puede ser porque pusimos el stop loss demasiado apretado. Quizás lo pudimos haber puesto un poco más alejado porque todavía faltaba rellenar ese order block, ¿no? Así que no pasa nada, imagínate que en este caso fue una operación perdedora, puede pasar. Seguimos avanzando y acá hay muchísima fuerza bajista, pero nos aparece nuevamente una vela de rechazo. Y ahora sí se completó el order block. Vamos a ver si en las otras temporalidades hay algo fuera de lo común. 3 minutos no hay nada. Y 1 minuto sí que hay algo. Literalmente cuando se completa ese order block y se agarra la liquidez que había debajo de ese order block, literalmente ahí aparece en el gráfico de 1 minuto una vela del tipo alcista, que es muy particular porque si te fijas es mucho más grande que todas las demás velas alcistas. O sea, es una vela que se distingue claramente del resto.
Así que en este caso sí que pudimos haber operado el gráfico de 1 minuto, porque está clarísimo que esta vela es distinta del resto de velas y que tiene muchísima fuerza. Además nos da más confianza todavía de que ya se haya rellenado ese order block. Así que haríamos nuestra segunda operación del día en este punto. Stop loss un poco por debajo, dejamos un poquito de margen, y el take profit en el mismo punto que habíamos puesto antes. En este caso sería ahí arriba. Vamos a seguir pasando las velas. Ahí el precio quería seguir bajando y ahí ya se empieza a dar la vuelta. Vamos a acelerar esto un poco. Y bueno, tuvimos que esperar bastante, pero si se fijan la operación se cumplió perfectamente. Como vemos acá, incluso en esta zona, el precio dio un poquito de rechazo para después probablemente caer. Al final no terminó cayendo, pero por las dudas es mejor cerrar la operación, que ya nos llevamos un radio de 3 a 1. Menos esta operación que habíamos hecho anteriormente y la perdimos. Terminaríamos el día con un radio de 2 a 1, que la verdad que está más que bien. Ahora, que vos sos un poco más ambicioso, bueno, en ese caso si sos un poco más ambicioso, podrías ir marcando nada más las zonas de intereses para tomar ese take profit del gráfico de 15 minutos o de 1 hora. Si vos te hubieras quedado con la zona de interés del gráfico nada más de 1 hora, verías que la primera zona de interés que hay es este imbalance acá, con lo cual si volvemos al gráfico de 5 minutos, realmente vos hubieras cerrado la operación en este punto de acá, llevándote un 4,50 de radio riesgo beneficio. Ahora, ¿es esto mejor? ¿Es esto peor? Depende, porque si bien vas a tener las que ganes un radio riesgo beneficio muchísimo mayor, era muy posible que, como te digo, en este punto acá el precio se empezara a dar la vuelta y pudiste haber transformado una operación que llevabas con un 3 a 1 de radio de riesgo beneficio en una operación perdedora. A menos que pongas un break even, que eso ya también lo puede manejar cada uno dependiendo de lo que le interese, ¿no? Dependiendo de si quiere proteger sus ganancias o no, pero también puede ser que el precio, ponele que estabas acá, pusiste tu break even, es decir, a este nivel, y después el precio, en lugar de frenarse y volver para arriba en este punto, seguía para abajo para después ahí sí subir, y porque pusiste el break even, tu operación al final, que hubiera terminado siendo buena, terminó justamente en break even y no terminaste ni ganando ni perdiendo. Puede ser una opción también, cada uno debería manejar el riesgo como prefiera, y sobre todo acordate que antes de probar esto en cuenta real o cualquier otra cosa, deberías probarla haciendo un backtesting, y la mejor forma de hacerlo es con la herramienta esta de reproducción, y acá abajo en la descripción te voy a estar dejando un link justamente para adquirir este pack con unos $15 de descuento. Y si todavía no sabes hacer backtesting, anda a mirarte este video en el que además te hago un regalo.